Tiene la palabra la diputada Claudia Paladino. Gracias, señora presidenta. Estoy tratando de recomponerme después de todo lo escuchado. Perdón si tardo un poco más de lo habitual. Quisiera comenzar tal vez tomando el ejemplo de Marchioli. ¿Cuántos de nosotros somos primera generación de egresados, de universitarios? Si podemos levantar la mano, ¿no? ¿Cuáles somos? Recordarles que un 22 de hasta el mes de noviembre del 1949, estudiar era un privilegio, porque no todos accedían al estudio, y ni que hablar si eras mujer, ¿no? La primer médica mujer fue Cecilia Grierson, y le costó muchísimo poder ser reconocida e ingresar a la UBA para poder recibirse de médica y luego ser una muy buena médica al servicio de la comunidad. Quien suspendía el cobro de los aranceles de las universidades fue el general Perón en su gobierno bajo un decreto. No me sorprende observar y escuchar en algunos twitters bastante violentos que también molestan, ¿no? Tanta violencia estatal, amenazando con el veto a la ley votada por el Congreso Nacional, porque en los discursos de campaña y posteriores decían que había que volver 100 años o más para atrás, o sea, al 1900. Y yo eso me quedó muy fijo, porque si yo miro cómo se vivía en el 1900, no estudiaban todos, estudiaban muy pocos, de los pocos que estudiaban eran elegidos y casi todos varones, ningunas mujeres, o sea que yo no podría haber sido médica ni haber ejercido mi profesión. Por otro lado, había muchísima mortalidad infantil, el trabajo era para unos pocos, muy mal remunerado, no había aguinaldo, no había vacaciones y así podríamos seguir el listado. Y eso es lo que nos ofrecía en su discurso de campaña el gobierno que ganó y que está gobernando hoy. Ante esto también poder decir por qué estamos pidiendo esta ley, por qué se votó en el Congreso Nacional una ley de emergencia, porque veníamos con el presupuesto del año 2023 que el gobierno actual lo prorrogó, o sea que no tuvimos presupuesto 2024, con un aumento de la inflación y con la devaluación de diciembre altísimo, de más del 230% interanual a julio de este año. Por ese motivo, el pequeños aumentos o el aumento que escuché recién del diputado preopinante que ofrecen del 6,2% está totalmente licuado. El presupuesto universitario, el 15% es para funcionamiento, que a principio de año la marcha fue porque no se tenía para pagar la luz y pagar los servicios, que también fueron desregularizados y aumentados en demasía, y el 85% va al salario. Pero para que una universidad funcione, no es solo el edificio, la luz, el agua y el equipamiento, ¿no? Que siempre hay que mantenerlo porque tienen, según las carreras, equipos que hay que sostener. Y ojo, hay carreras que también y universidades que tienen hospitales a cargo y centros de investigación, como el Hospital de Clínicas, Hospital Modelo a nivel nacional, internacional, y que la está pasando muy mal, que muchos de nosotros o nuestros familiares han sido usuarios de ese hospital. Observamos que, si hacemos cuentas, se ha licuado esos pequeños aumentos que pudo haber habido, o del 6,2 que realmente nos debería dar cierta vergüenza si esa es la oferta. Si nosotros no tenemos docentes con un sueldo digno, difícil que una universidad funcione. Y les digo que yo lo he vivido, porque uno se formó en época de los 80, de los 90, y realmente escuchaba que mucha gente no podía dar los exámenes porque había paro, y las carreras, en vez de durar lo que tenían que durar, duraban mucho más, porque no funcionaban en los 90 las universidades bien, y no queremos volver a eso. Realmente de todo lo que escuché,
si dicen de dónde va a salir el presupuesto para poder financiar lo que piden las universidades, yo les quiero decir que donde se ha ajustado y con números de datos del Ministerio de Economía, donde ajustó el gobierno nacional fue en jubilaciones, en programas de ayuda a los más vulnerables, en la obra pública, pero no ajustó a los que más tienen, ¿no? El impuesto a la riqueza se sacó, ¿no? Entonces es lógico que ahora no vamos a ver de dónde va a salir la plata para esto, pero ¿qué es que no hay plata? Plata hay, porque para algunas cosas se ha dispuesto de importantes montos de dinero, como para la CIDE, en un supuesto temor a atentados, en una supuesta intervención o donde se quiere posicionar a la Argentina ya no como neutral, sino como un país que va a tomar partido en guerras que están muy alejadas a nuestra realidad, cuando tendríamos que estar gobernando para el país, gobernando para la gente que la está pasando mal, y no pensando cómo participa Argentina en una guerra en otro continente donde no tenemos nada que ver y donde deberíamos seguir la línea de un país pacífico que busca el acuerdo y no fomentar la guerra y el gasto de nuestro presupuesto en eso. Por todo lo dicho, creo que, y no quiero ponerme a contestar cosas muy particulares, pero realmente me parece y me preocupa que preopinantes que han sido funcionarios, o sea, han tenido cargos directivos de gestión en carreras de la Universidad Nacional de Catamarca, duden de la idoneidad del colegio directivo, de las facultades que tienen, ¿no?, que son elegidos, porque tiene que ver con lo que decía la jefa del bloque, la presidenta del bloque radical, que comentaba, ¿no?, las características que tiene la universidad en cuanto a cómo se gestiona la universidad, y los consejos directivos y superiores son electivos los cargos, hay reglamentos. Entonces realmente que se ponga acá en duda cómo funcionan los consejos directivos, los consejos superiores, se ponga en duda la palabra de decanos y rectores, donde han dado cuenta de las auditorías, de las cuales tienen que dar cuenta de dónde gastan el presupuesto que les llega. Por otro lado, también nos debería preocupar en todos estos dichos, que no sé si nos debería preocupar o ya nos tienen acostumbrados, ¿no?, que cuando se desfinancia algo, siempre se plantea la duda que se desfinancia porque funciona mal. Y yo lo vengo diciendo en varias sesiones, que si algo funciona mal, no lo tengo que desfinanciar. Si algo es bueno en sí mismo, y si acá todos decimos que en algo, la única coincidencia que vi, que la marcha es genuina, ¿no? Todos coincidimos en eso, la marcha es genuina. Si es genuina es porque estamos pidiendo algo que creemos que es justo. Si todos coincidimos en eso y pensamos que tenemos que pedir en algo que es justo y que es genuina, realmente no entiendo el otro discurso de decir: no voy a financiar lo que necesita la universidad porque funciona mal. Si funciona mal, tengo que ver la manera de que funcione bien. No es mala la educación pública universitaria porque funciona mal. Nos debería cuestionar, y si nosotros si gestionamos, si estuvimos en la gestión de esta universidad, también nos cuestiona nuestro propio accionar los años de gestión. Entonces, si la universidad tiene una serie de problemas, deberíamos sentarnos como comunidad y buscar momentos de encuentro para decir cómo mejoramos, para que ese alumno se sienta acompañado y no deje la carrera, cómo gestionamos para que la currícula esté actualizada, cómo gestionamos para que el que sale de la universidad pueda después acceder al trabajo y seguir aportando, ¿no? Creo que esas serían las preguntas, y no decir desfinancio porque funciona mal. No le doy porque me están truchando con los alumnos. Y bueno, chequea que no te truchen con los alumnos, hablando en idioma coloquial. Entonces creo que ojo con los discursos, que acá en estos momentos la Argentina no permite tibios, acá hay que tomar posición. Y no hay que ser tibio. Entonces creo que hay que tomar posición, y si uno está defendiendo un proyecto, significa las luces y las sombras de ese proyecto que uno sigue. Entonces a veces, si uno sigue un proyecto que no está de acuerdo con lo que uno piensa, y hay que tomar posición. Entonces,
Creo que es un momento de inflexión, creo que las universidades no es solo la docencia, es la docencia, la investigación y la extensión, tiene una función primordial en la comunidad, que también tiene que ver con algo que nos preocupa, que es el presente y futuro de nuestros jóvenes, porque si un joven tiene vocación de algo y no puede realizar ese proyecto, también se angustia, se deprime y toma decisiones a veces no adecuadas que tienen que ver con su salud mental y con estas decisiones que tanto nos preocupan, y buscamos programas para prevención de suicidio y de otros problemas de la salud mental, pero a veces tomamos decisiones que no favorecen el desarrollo de estos jóvenes que tienen todo el mismo derecho, ¿no?, que tuvimos nosotros en nuestra generación para poder estudiar. Cuando uno le pregunta, uno que es docente, yo he sido docente de la universidad, yo estudié en la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la UBA, fui docente en la UBA, en Catamarca cuando vine a vivir aquí, docente de la Universidad Nacional de Catamarca, y hoy trabajamos mucho para que pueda haber medicina. Y cuando uno le pregunta a algunos alumnos de otras carreras por qué la eligieron, y algunos te dicen, y elegí esta carrera porque me hubiese gustado, por ejemplo, elegir medicina, pero por mi realidad no puedo viajar a otra provincia, no puedo viajar a otro lugar, y bueno, dentro de lo que hay pude elegir esto, también nos tiene que interpelar. Y por eso es importante tener universidades en todo el conurbano, y por eso es importante, como decía el diputado preopinante, tener filiales o centros en el interior de la provincia, porque eso da accesibilidad. Entonces, por eso yo pido lógica y coherencia en nuestros decires y haceres, y coherencia con el proyecto político que uno defiende, porque si no, entran los grises. Y esos grises no nos ayudan a ninguno de nosotros. No me quiero extender más, pero lo que quiero decir es que estamos en un momento de inflexión, no hay que ser tibio, hay que tomar posición y aceptar las consecuencias que esa posición trae, como toda decisión que uno toma. Sí hay que marchar unidos todos por una universidad pública, gratuita y accesible para el presente y el futuro de toda nuestra sociedad. Gracias, señora presidenta.